El nacimiento divino de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así. Dice Mateo 1:18. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mucho se ha dicho acerca del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, que es contrario a los procesos naturales. Eso es cierto y es también como sucedió con Adán y Eva. Ellos también existieron contrario a los procesos naturales. El reconocimiento del Nuevo Testamento de la creencia de estos eventos son acontecimientos contrarios a los procesos naturales. Comenzando en el relato de Lucas acerca del nacimiento virginal del Señor Jesús, la declaración específica es hecha por un ser angelical que anunció el nacimiento virginal, cuando dice: para Dios nada es imposible. Los cristianos consideramos el nacimiento del Señor Jesús como un milagro. El cielo reconoce que es un milagro. Nosotros también reconocemos que es un milagro. No tratamos de explicarlo por procesos biológicos naturales. No hubo tal cosa como un partenogénesis para que explique el origen del Señor Jesús. La Escritura nos presenta el hecho del nacimiento virginal y es una doctrina muy importante. Por otro lado, hay una objeción bíblica que a veces se ha planteado a través del nacimiento virginal del Señor Jesús. Se ha dicho que las Escrituras lo presentan como el hijo del carpintero. La Escritura utiliza expresiones como su madre, en referencia a María, y también tu padre, en referencia a José. No hay nada de malo en afirmar que José es el padre del Señor Jesús, si usted entiende que es el padre en un sentido legal, porque eso es precisamente lo que él era. Marcos, por ejemplo, podría haber dicho que José era su padre, y él habría sido correcto porque él era su padre en el sentido legal humano. Nosotros usamos términos también, el término padre en un sentido legal. No hay nada de malo con estas declaraciones en las que tenemos el hijo de un carpintero, su madre, su padre o cualquiera de las otras cosas que sugieren que él tenía una madre o un padre. Jesús tenía una madre y un padre físicamente, legalmente, pero él fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Y todo lo demás se unen en la afirmación del credo de los apóstoles. Dice Mateo 1:18, que María estaba desposada con José antes que se juntasen. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Eso expresa el origen de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un conflicto en José a partir de eso, en Mateo 1:19. Es en este punto que el ángel viene a José y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Esta es una declaración importante, y la prueba de ello es que se repite dos veces. En el versículo 18 de Mateo capítulo 1 leemos: concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. En el versículo 20 leemos nuevamente: porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Jesús no tenía parentesco humano como tú y yo tenemos. No tenemos por qué tener problemas teológicos con el nacimiento virginal del Señor Jesús si recordamos dos o tres cosas. En primer lugar, no tenía parentesco humano como tú y yo tenemos, y por lo tanto afirmamos la verdadera y plena deidad o divinidad del Señor Jesús. Él no nació producto de un padre humano. Lo que fue concebido en la Virgen María era del Espíritu Santo. En otras palabras, hay un aspecto de la persona de nuestro Señor Jesús que no es humano, es divino. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta si no queremos tener problemas teológicos con la persona del Señor Jesús. Jesús también fue verdaderamente humano. La segunda cosa que hay que tener en cuenta es que el Señor Jesús no es una creación como si fuera una especie de semidios o heterohumano. Él es un verdadero ser humano y que posee la naturaleza humana que usted y yo poseemos, pero sin pecado. Él era y es sin pecado. Su naturaleza, que deriva de la Virgen María, es la naturaleza humana. Es una cosa increíble, pero era la segunda persona de la Trinidad que existió desde la eternidad. Aunque eso no pueda caber en nuestra mente,
Él existía desde toda la eternidad, pero llegó un momento en el tiempo en el que Él tomó para sí una naturaleza adicional, una segunda naturaleza, una naturaleza humana. No era simplemente por un periodo temporal, no era por el tiempo desde el pesebre o del embarazo. Podemos decir desde la enseñanza de la Escritura, por toda la eternidad, la segunda persona en la Trinidad será el Dios hombre. Un hecho sorprendente, increíble. Cuando se piensa en esto, este matrimonio entre el Señor Jesús y la naturaleza humana es igual a la de los matrimonios, debe ser permanente. Jesús también era el Dios hombre sin pecado. Debemos recordar el elemento divino que no puede recibir contaminación. Y puesto que el elemento divino no puede recibir contaminación, el Señor Jesús es un Dios hombre. Él no posee el pecado humano. Es en realidad una persona divina que posee la naturaleza humana. No es un ser humano que fue elevado a la potencia de la deidad, sino una persona divina que posee dos naturalezas. Una persona, dos naturalezas. Una persona divina que no podía pecar, que existía antes que él naciera. Juan 1, versos 1 al 14. Él posee todos los poderes de la propia divinidad para sí mismo. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8 y el verso 3 una declaración doctrinal muy importante. Él declara, lo que no podía hacer la ley reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en una carne, y esta es la palabra clave, semejante a la del pecado y como víctima del pecado. Así Él condenó el pecado en la carne. El Señor Jesús vino en semejanza a la carne de pecado. La declaración es una declaración doctrinal muy preciso. Él vino en semejanza de carne de pecado. Él vino en carne porque era hombre verdadero, pero fue solo en la semejanza de carne de pecado. No era carne de pecado. Vino en semejanza de carne de pecado. Vino en la carne, pero no era en carne de pecado. ¿Usted puede entender esto? Por otro lado, leemos en Mateo que su nombre será llamado Jesús, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. ¡Qué expresión magnífica! Será llamado Jesús.